Como pueden ver, tenemos un estudio y se llama El gozo de Dios. ¿Habían oído hablar del gozo de Dios? ¿No? Bueno, está ahí en la introducción. Mira, tengo yo aquí en mis notas. El verbo gozar en griego es agalio. Agalio. Y aparece en Juan 8:56 que dice: Abraham vuestro padre se gozó de aquel que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esta parte de la escritura está hablando de ese placer, de ese gozo, de ese deleite que el padre Abraham tuvo, porque a él se le hizo la promesa de la redención, de que iba a venir un Mesías, y él pudo ver ese día cuando nuestro Señor Jesucristo llegó aquí a la tierra encarnado. Él lo vio y se gozó de ese día. Él lo vio hacia el futuro y nosotros lo vemos hacia el pasado. Y ahí hay un gozo de parte nuestra. Mira esta palabra gozar, agalio, es un verbo que significa placer, deleite, satisfacción, una gran alegría, y lo podemos entender como gusto, gustazo, disfrute, gozo, gozada, regalo, complacencia. Esta palabra es importante, complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. ¿Te acuerdas de esa parte? Frusión es una palabra que no usamos mucho. Voluptuosidad. Entonces, agalio tiene un significado profundo en las escrituras. Ciertamente hay muchos tipos de gozo, y te muestro, mira. Pero el gozo de los impíos es el producto de sus placeres carnales, mundanos y sexuales, incluso de sus necedades. Pero este gozo es temporal, es engañoso, y más tarde se va a convertir en un lloro eterno. Fíjate nada más. El gozo de los impíos es el producto de sus placeres carnales, mundanos y sexuales. Hay gente que se goza en hacer el mal. Es lo contrario de lo que voy a hablar yo. Hay gente que está planeando hacer el mal y se goza en hacerlo. Pero ¿qué va a pasar con estas personas si no se arrepienten? Bueno, ese lloro va a ser un lloro eterno. Primero ahí en el Hades y luego en el lago de fuego y azufre. El hombre natural se esfuerza en dar gozo a sí mismo. Mira, el hombre natural que no conoce a Dios, pero también se goza en darle placer a sus padres, teniéndoles algún tipo de atención, a sus alumnos o a sus maestros, según sea el caso, a sus amigos. Cuando le das un regalo a un amigo es bueno, a quienes ama, pero muy raramente busca darle gozo a su creador, porque no sabemos cómo, no tenemos las bases bíblicas para ello. El hombre natural incluso busca poder, fama, dinero y todo tipo de placeres, como algunos políticos, pero menos servir a la ciudadanía que votó por ellos. Hay por ahí muchos servidores que sí, no dudo que tengan buenas intenciones, pero como están dentro de una maquinaria es difícil hacer el bien, es muy difícil. El hombre natural se da gozo a sí mismo, a sus padres, a sus maestros, a sus amigos y a quienes ama. Nosotros mismos buscamos darnos gozo a la carne y a los placeres mundanos. Cuando no conocíamos a Dios, nosotros mismos andábamos buscando darnos gozo a nosotros. Y piensa un poquito en eso. ¿Cuánto tiempo invertías en tu mente y en tu espacio para darte gozo a ti mismo? Y te olvidaste mucho tiempo de darle gozo a Dios. No le dábamos gozo a Dios. Es más, ni conocíamos esta doctrina. Primera de Juan 2:16, la cita que acaba de leer nuestro hermano. Nosotros mismos buscamos darnos gozo a la carne, a los placeres mundanos, lo cual es un peligro. Y ahí, Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo como tal es nuestro enemigo. Esto no quiere decir que vamos a rechazar todo lo del mundo. La Biblia también nos dice, por otro lado, que tomemos lo bueno y desechemos lo malo, porque no todo en el mundo es malo.
La tecnología es buena, pero no debemos dejar que nada nos domine, absolutamente nada. ¿Qué hay ahí en esos deseos? La carne, esta carne que tenemos. Dice San Pablo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer eso hago. Todos podemos caer en un momento determinado. Los deseos de los ojos, ¿cómo entran esos deseos? Por la vista, por lo que vemos. Ahí entra todo. Codiciamos por la vista. La vanagloria, el orgullo de la vida. Todo eso, estos 3 puntos vienen del mundo y no hay que dejarnos seducir. ¿Qué debemos de hacer? Hay que hacer a un lado la seducción. Hay que aprender a distinguir lo que vemos y lo que escuchamos. Eso es importante. A lo mejor no has oído esto, pero te lo voy a decir. Los demonios se gozan en la caída de un cristiano. ¿Oíste bien? Los demonios se gozan en la caída de un cristiano. Ellos hacen fiesta, hacen alboroto. Y nosotros los cristianos, cuando vemos que alguien está caído, otro hermano en la fe, empezamos a orar por él, empezamos a interceder por él. Si podemos, le hablamos o lo visitamos, le llevamos palabras de aliento porque queremos restaurarlo. La idea siempre es una restauración. Por muy alejado o por muy abatido que esté un hermano, hay que buscar una restauración. Cuando un cristiano está demasiado caído o en una terrible depresión y lleno de dudas, incluso sin saber qué camino tomar y qué consejo seguir, los demonios hacen leña, hacen fuego, hacen escándalo, porque normalmente ¿saben qué hace un cristiano? Deja de asistir a la iglesia y se autoaísla. ¿No han visto a sus hermanos que están pasando una prueba y dicen, no, pues yo ya no voy a ir porque soy muy malo, o porque estoy en depresión, o porque pues no soy digno de ir a la iglesia? Hermano, cuando estás así, en estas circunstancias, es cuando menos debes de faltar a tu iglesia. Porque si tú te aíslas, vas a tener un problema grave ahí tú. Cuando estés así, desanimado, en una depresión, o lleno de dudas, o pasando una prueba, o enfermo, ven a la iglesia. No le hagas caso al enemigo, porque si no, si tú lo haces, entonces le vas a dar gozo a los demonios. Mira, lo logramos, van a decir. Ya el hermano está ahí aislado, o la hermana. Nuestros enemigos humanos, porque los tenemos, escuche esto, tenemos enemigos humanos, se gozan cuando nosotros fracasamos en algún área de nuestra vida, cualesquiera que ésta sea. ¿Te fue mal en un negocio? Tus enemigos se van a gozar. ¿Te quedaste sin trabajo? Tus enemigos se van a gozar. Porque estas personas incrédulas se gozan en el fracaso también de los cristianos. Hace un tiempo, yo te voy a poner un ejemplo contrario, salí yo a comprar pan a una panadería que está en el otro fraccionamiento de ahí enfrente y se estaba quemando una casa completa, ya iba a la mitad y no llegaban los bomberos y no llegaban y entonces la gente así hizo una fila de cubetas y todos echando agua ahí y yo me bajé a ayudar, pero yo veía que todos estaban riéndose, pero casi burlón, grotesco. Y ya cuando me asomé a la casa, no, pues tenían una Santa Muerte, pero gigantesca. Entonces los vecinos se estaban burlando y diciendo, mira, cómo tienen a la Santa Muerte y se les está quemando su casa. Yo no me burlé, yo dije, no, pues hay que ver cómo los ayudamos, porque aunque sean incrédulos, hay que ayudarlos. Pero la gente se estaba burlando de ellos. Si eso hacen entre ellos, ¿qué no harán de nosotros? Y al punto que te quiero llevar aquí es tu testimonio. ¿Quieres que se burlen de Cristo? ¿O quieres darle gozo al Señor por tu testimonio? ¿Cómo debes de conducirte? Te conozcan o no te conozcan con tu testimonio, porque es importante. Con nuestro testimonio también ayudamos a las personas o las destruimos. Porque si nos ven equivocadamente, dicen, mira, y son cristianos, y mira cómo caminan, y mira todo lo que hacen.
¿Cuál es la regla de oro? No hagas nada que haga caer a tu hermano. No hagas nada. No es malo a lo mejor que te tomes una cervecita en tu casa, pero si el hermano es muy legalista, o el hermano está apenas creciendo y te ve tomando una cerveza, o está saliendo del alcoholismo, no lo hagas, porque lo puedes hacer caer. Esa es la regla de oro. En este estudio aprenderemos cómo provocar el gozo de Dios. En este estudio, por medio de algunos ejemplos, las consecuencias que provocan dar gozo a Dios y en nuestra vida espiritual. Son 3 áreas importantes que tienen ahí. Y entonces yo empiezo con las ilustraciones, con los ejemplos. Y mira, ahí en Segunda de Reyes 10, 6, 9, yo te la voy a leer. Ahí vela checando con tu guía. La reina de Saba se dio cuenta de que Salomón fue del agrado de Dios. Este ejemplo es muy importante porque es un ejemplo histórico, es un ejemplo bíblico. Y dijo al rey, ¿tú te acuerdas que fue a visitarlo a la reina de Saba, ahí a la ciudad santa? Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas, de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Mira qué testimonio. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Mira estas palabras de la reina de Saba. Qué testimonio estaba dando ahí el rey Salomón. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Mira qué testimonio aquí de Salomón con la reina de Saba. Y esta actitud de Salomón le dio gozo a Dios porque obedeció. ¿No te gustaría que alguien un día llegara a tu casa y que la viera ordenada, que la viera barrida, trapeada, todo en su lugar, y que tú pudieras dar testimonio nada más así cuando alguien entra a tu casa y dices, wow, esta hermana tiene en orden su casa? ¿Qué decir de ese padre de familia que si tú llegas a su casa, pasa hermano, estamos en un devocional, pero intégrese, bienvenido? ¿Lo hacemos? ¿Llegamos a ese punto de hacer testimonio? Y lo contrario, si tu casa está... ¿Has visto la casa de un soltero? ¿Sí? Chones de un lado, calcetines de otro lado, la ropa tendida por acá, por allá. Un desorden, un desorden, un desorden. Pásenles una hojita a nuestros hermanos. Es importante cómo nos conducimos. Dios siempre se goza de su pueblo elegido Israel y de su ciudad santa. Isaías 62, 5, 7. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí está haciendo una comparación. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén. Estas palabras, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Mira, Dios se goza de haber escogido a un pueblo. A ese pueblo le dio sus leyes, le dio su instrucción y se goza de ello. Por eso los judíos a veces se pasan un poquito y se sienten, pues, muy orgullosos de que ellos tienen la ley. Y digo, sí tienen de gloriarse, pero hay unos que exageran. Ahora, mira, aquí está hablando de esta ciudad santa de Jerusalén, que un día en el milenio, porque todo va hacia el milenio, va a ser glorificada esa ciudad. Ahí va a residir nuestro Señor, ahí va a ordenar muchas cosas nuestro Señor. Ahora, ponte a pensar esto.
¿Se gloria Dios de la iglesia en la que militamos? Es una iglesia ordenada, es una iglesia que persevera, es una iglesia donde se predica la verdad, donde los hermanos están peleando por su santificación progresiva. Porque si llegas y la iglesia es un desorden, ya no te van a dar ganas de regresar, porque no es una iglesia ordenada. Cristo promete redención para su pueblo y esto es de su total gozo. Sofonías 3, 16, 17. Estoy agarrando puras citas del Antiguo Testamento. Así me lo marca el estudio. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí también está proyectando hacia el milenio, hacia esa ciudad santa. Ahora está hablando aquí de redención, la redención que Dios ha dado, la salvación que nos ha dado. ¿Qué hemos hecho nosotros para ganar esta salvación? Absolutamente nada. Es gracia pura, inmerecida. Ha puesto nuestros nombres en el libro de la vida, nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha santificado y un día nos va a glorificar. Y no hemos hecho absolutamente nada, solamente Él lo hizo todo. Ahora, nosotros aquí, como iglesia, ¿realmente somos gozo para otros hermanos en la fe? ¿Somos de ayuda para otros hermanos en la fe, aunque sea en algo pequeñito, aunque sea en algún detalle, en una palabra de aliento? Si lo hemos estado haciendo así, magnífico, porque eso es una buena aplicación. El gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente, a veces no lo alcanzamos a distinguir, ¿eh? Son ejemplos importantísimos. Mira Lucas 15, 20, 24. ¿Te acuerdas tú de esa parábola del hijo despilfarrador? Que la has leído ahí varias veces. Lucas 15, 20, 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello. Esto es lo que hace nuestro Padre cuando hay una persona arrepentida. Y dice que le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo nos recibió el Señor cuando veníamos caídos y derrotados en la iglesia? ¿Cómo nos recibió? ¿Nos rechazó acaso? No, nunca nos ha rechazado. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Mira qué actitud. Es una actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando tuvimos un encuentro personal con Él. Eso fue lo que hizo el Señor. Dice que nos puso ahí un anillo, nos dio vestiduras nuevas, puso un calzado ahí especial, hizo un banquete, hizo una fiesta, porque estábamos perdidos. Estábamos perdidos y Él nos halló y nos rescató. Y esta actitud no solamente nos dio gozo a nosotros, sino que también le dio gozo al Señor. Él se goza, Él se deleita en darle la mano al caído. No lo contrario que vimos al principio, que otros se gozan cuando somos derrotados. 6 puntos, anota ahí, 6 puntos. ¿Quieres darle tú gozo a Dios? Yo te hago la pregunta hoy en este estudio. ¿Quieres tú darle gozo a Dios? Si no sabes cómo darle gozo a Dios, hoy vas a aprender cómo le vas a dar gozo a Dios. Con puntos así sencillos. En este apartado aprenderemos cómo se goza Dios
por causa de nuestra conducta delante de Él. Es una conducta que tenemos que tener, sin salir de la sociedad. No necesitamos ser monjes ni monjas, ni irnos allá al Tíbet, ni practicar meditación trascendental, ni ninguna filosofía. No, todo está aquí en la Biblia. Todo es bíblico. Aquí está el énfasis del estudio. Si tú logras entender estos 6 puntos y aplicarlos a tu vida, aquí está la esencia de lo que tienes que hacer. ¿Quieres darle gozo a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? 6 cosas. La primera, dice 1, cuando un pecador se arrepiente confrontado por las Escrituras. Esto del arrepentimiento no viene fácil, hermanos. Cuando tú vayas a hablarle a una persona, tienes que estar orando previamente, preparando su corazón, su mente y su espíritu. Cuando Dios te permita ir a ver a este hermano, tú le vas a predicar y le vas a enseñar las Escrituras. Y también le vas a dar tu testimonio, tu cambio de vida. No es tan fácil como nada más irle a predicar, no. Es algo complicado en cierto sentido porque tu vida debe ir acompañada de un buen testimonio. Cuando un pecador se arrepiente, confrontado por las Escrituras, no eres tú, son las Escrituras. Lucas 15, 4, 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mira, un solo pecador. En el cielo hay una fiesta grande, gigantesca, enorme, que no la alcanzamos a ver, pero que sucede. ¿Cuánto vale un alma, hermanos? ¿Cuánto vale un alma? ¿Sabes qué se necesita aquí? Que tú prediques. Que tú prediques con las Escrituras en la mano y con tu testimonio. Que lo que tú hables vaya a la par de lo que tú dices. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir allá a Cuernavaca y salieron de un retiro espiritual personas que se metieron a ese retiro espiritual porque tenían problemas de adicciones, marihuana, drogas, alcohol. Y tuve la oportunidad de ir a esperar ahí a una persona, y cuando salían las personas, la familia los recibió con un gozo increíble. Primero porque los tienen ahí incomunicados, les dan varios tipos de terapia, hasta donde humanamente lo permiten, porque pues no dejan entrar mucho de Biblia. Pero vieron con qué gozo y alegría los recibieron su familia, en la esperanza de que ya no tomaran, de que ya no consumieran drogas, de que ya se salieran de ese vicio. Pero, ¿qué tal si no continúan y no oran para no caer en tentación? Que a veces se olvida ese punto. Pasa un mes y están muy bien, pasan 2 meses y están muy bien. Pero cuando empieza a llegar el síndrome de abstinencia, que empieza el alcohol y empieza ese olor de la marihuana, o el estado emocional de las pastillas, de los chochos, de las anfetaminas y todas las porquerías que venden en las calles. Y entonces sí llegan corriendo. Aquel que se inyecta morfina, porque ya llegó a la morfina, el Nubaín, y lo anda buscando y por todos lados. No sé si han visto a esas personas. No sé, un pastor no sabe distinguir si está poseído, si está demente o si es el síndrome de abstinencia, porque dan vueltas ahí. Les echan agua fría, los encarcelan, les echan agua fría y están vomitando, están vociferando porque dicen: Dios mío, me estoy muriendo, necesito la droga. Pues esas personas que iban saliendo de ahí, los recibieron con gozo y alegría. ¿Cuánto más no nos recibe nuestro Padre cuando nos arrepentimos? Imagínate tú. Pero aquí vemos una necesidad de predicar.
Porque cuando tú predicas con la escritura, la que tiene el poder es la escritura, no es el hombre. El que convence es la escritura, el poder del Espíritu. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Bueno, empieza a orar por una persona para que un día Dios te conceda ir a verla, para que le hables de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo la toque y se convierta. Y luego tienes que darle un curso bíblico. Espero que estés preparado para que vayas a su casa y le des los fundamentos de la fe, o les des pilares de la evangelización, el ABC, y luego ya una vez preparado, entonces sí que venga a la iglesia, o simultáneamente que venga a la iglesia y darle un estudio bíblico. Entonces, es importante. Ese es el gozo de Dios. ¿Quieres darle gozo a Dios? Ahí está el primer punto. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. 2. Otro punto. Cuando un cristiano ejerce su fe sobrenatural, esto lo vemos todos los días, todo lo que hacemos son actos de fe que agradan a Dios, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿O sí sabes qué va a pasar el día de mañana? Cuando tú le dices a Dios, Señor, pues mañana quiero hacer esto y lo otro, pero te tomo en cuenta, Señor. Ábreme puertas, ayúdame, bendíceme, guíame. Pero cuando no lo haces así, cuando no tomas en cuenta a Dios, Dios dice, ¿cuándo me avisaste? ¿Cuándo me dijiste? A mí nunca me dijiste, no me tomaste en cuenta. ¿Y sabes qué? No tomar en cuenta a Dios es pecado. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Salvador. Él es el que gobierna todo el universo y por lo menos debemos tener la atención de decirle, Señor, ayúdame. ¿Y cuántas decisiones como cristianos no tenemos y no le pedimos ayuda al Señor ni lo tomamos en cuenta? ¿Cuántas amas de casa así en una cosa sencilla están haciendo ahí su guisado y están diciéndole, ay Señor, pues ayúdame, yo conozco la receta y todo, pero que quede sabroso, que mi esposo quede contento, que le guste la sopita? Gracias Dios. Hasta con una oración así pequeña de fe, estás ejerciendo ese don tan maravilloso. Hebreos 11, 5, 6. Ahí tenemos el ejemplo de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, es decir, se lo llevó, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y ahí está, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Tú ahí en tus listas de oraciones que tienes listas de oraciones, y estás pidiendo, ¿tienes familia inconversa? ¿Tienes hermanos que no creen en Cristo? ¿Tienes hermanos? ¿Primos? ¿Vecinos? Tú no sabes cuándo van a ser llamados, pero tienes ahí una lista y estás orando por su salvación y por su arrepentimiento. ¿Cuándo los va a llamar el Señor? ¿Quién sabe? Pero tú estás en la fe de que un día aquella persona te va a decir, ¿qué cree? Ya vino alguien y me predicó y ya cambié mi vida. Y entonces vas a tener ahí un fruto para ti. Y eso le va a dar gozo a Dios. Esa es una forma de darle gozo a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos esa fe sobrenatural. 3. Cuando caminamos en el temor de Dios, hay veces que pensamos que el temor de Dios es un temor como tenerle miedo ahí a un grupo de mafiosos o a un grupo de personas ahí que son indeseables o que no, extorsionadores, golpeadores. No, el temor de Dios no es así. Mira, dice ahí el 3, cuando caminamos en el temor de Dios y buscamos su atributo de misericordia, fíjate, buscamos un atributo de Él, una cara de Él que se llama la misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. No depende del que brinca, del que salta o del que corre, sino de la misericordia de Dios. Hay que apelar siempre a la misericordia. Puede ser que ya estemos en las últimas en alguna situación. Híncate y apela a la misericordia de Dios.
¿Qué significa reconocerle y honrar su supremacía? Él está sobre todas las cosas. Ese es el temor de Dios. Su autoridad sobre todas las cosas. Implica también reverencia y respeto. Reverencia y respeto. Orden. No estamos tratando con un ser humano, ni estamos tratando con un presidente, ni con un coronel, ni con un general del ejército. Estamos tratando con el dueño del universo, con el creador de todas las cosas, con el ser supremo que tiene ángeles y demonios a su servicio, los que él quiera. Porque todos servimos a Dios. Todos le estamos sirviendo a Dios. Todos estamos bajo esa cobertura del Dios Todopoderoso. Acuérdate que el enemigo no hace lo que quiere. Tiene que subir a pedir permiso y si Dios le dice, hasta aquí le da un punto. Le dice, hasta aquí nada más. Más no se puede. Significa reconocer y honrar su supremacía, su autoridad. Implica reverencia y respeto hacia Dios, reconociendo su grandeza y poder. Su grandeza y poder. Él todo lo puede. Ese es el temor de Dios. Que no podemos tratarlo como cualquiera. Es diferente el trato con Dios. Y nos lleva a obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo a su voluntad. Salmo 147:11. Se complace, ¿sí te acuerdas de ese sinónimo que te dije al principio? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Nosotros queremos todo rápido. Así como cuando vamos al súper, te da la lista tu esposa o vas con ella y te dicen arroz, frijol, y vas rápido y estás viendo el reloj porque ya quieres llegar a la casa porque tienes que hacer otras cosas. Estamos acostumbrados a eso. En las cosas espirituales, la cosa es calmada. Hay que esperar el tiempo de Dios. Él nos va a dar la ruta y nos va a dar el tiempo que se requiera. Sí podemos acelerar algunas cosas y algunas cosas posiblemente sí lleguen antes, pero por lo regular el Señor nos pide paciencia para todo. Paciencia, paciencia. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ese temor de Dios reverente a sus atributos. 4. Dios se complace cuando lo buscamos en oración. Escucha esto, en oración. Él se complace en diversas peticiones, ruegos y súplicas, cuando salen de todo nuestro corazón, cuando nos hincamos ahí en nuestro cuarto y estamos pidiendo ahí, le estamos suplicando, Señor, por favor, te pedimos, te rogamos. Y más si tenemos una premura. Te voy a dar un ejemplo nada más aquí. No lo deseo para nadie, pero imagínate lo que están pasando esas mamás que les robaron un hijo, que está secuestrado en este momento y que a cada rato suena el teléfono. Pues ya no queremos $500,000, ahora queremos también su casa y su coche. Y no le vaya a avisar a la policía porque ya los tenemos bien localizados. Y espere nuestra próxima llamada. Y la maltratan ahí por teléfono y cuelgan. ¿Cómo estará esa familia? Yo te hago esa pregunta hoy. Y nosotros vemos la oración como si nada. Y tenemos esa ventaja de ir al cielo a nivel espiritual, al lugar santísimo, y tenemos una audiencia con el que todo lo puede, y nos está apoyando Jesucristo, y nos está apoyando el Espíritu Santo, y podemos orar ahí en comunión con el Señor. Y si tienes ahí a tu esposa y a tus hijos en un altar devocional en tu casa, después de estudiar la Biblia, esa oración es agradable a Dios. Pero aquellas personas que tuvo que pasar algo así para poder orar, nada más imagínate cómo están esas familias. ¿Cuánta necesidad tienen del Evangelio? Aquella persona que es servidor público, que es militar, y que quiere hacer el bien y que lo mandan allá a pelear contra los malos, y que anda ahí en la sierra o que anda en un operativo allá en el desierto. Y la esposa y los papás están rogándole, Señor, que no le toque una bala a mi marido porque
o a mi papá porque yo no sé qué voy a hacer. Y nosotros que tenemos todo el conocimiento bíblico y que podemos hacer listas y que podemos empatar en un momento dado con la voluntad de Dios, ¿cuánto podemos hacer con esa, decía un pastor, con esa bomba atómica que tenemos en nuestras manos? Simplemente confiando en el ejercicio de la fe, presentando nuestros ruegos, nuestras oraciones y nuestras súplicas. Ah, pero qué agradable se siente, ¿verdad? Cuando el Señor nos responde a una oración. Híjole, Señor, gracias. Porque yo creí que iba a ser muy tardado y de repente no, el Señor te la pone en el momento correcto. Recibes una gran bendición. Proverbios 15:8, ahí está la cita. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí hay dos grupos que oran. Los que oran sin Cristo y los que oran con Cristo. Y hacen sacrificios, hacen muchas cosas esas personas, queriendo agradar a Dios. Pero no se agrada a Dios de eso, porque Cristo no está en su corazón. Lo ven como una lámpara maravillosa. Ahora tengo problemas, entonces ahora sí busco a Dios. Pero una vez que se resuelve mi problema, ahí nos vemos y me regreso al mundo. Eso es lo que quiere el mundo. Piensan que Dios es nada más resuelve el problema y yo me regreso. No quieren saber de Él, su personalidad, su trato con el hombre, sus atributos, su grandeza, su poder. Nada, ¿para qué? ¿Para qué? Dice ahí, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Tú caminas rectamente delante de Dios, haces todo lo posible de acuerdo a las escrituras para que tu oración sea escuchada. Hay que buscar ese cambio en nuestra vida. 5. Cuando caminamos en verdadera humildad. Mira, el humilde no es aquel que anda todo así sin bañarse y no se rasura, no se lava los dientes, anda todo ahí como un trampita. Esa no es la humildad. Tú puedes andar limpiecito, cambiadito, perfumadito, rasuradito, arregladita. No hay ningún problema. La humildad está en el corazón. Nace desde dentro, en el corazón, humilde. No estás acomplejado, no codicias, no robas, no matas. Humildad. Estás dispuesto siempre a servir a los hermanos, incluso a tu comunidad, sin que te lo pida, aunque sean incrédulos. Hay que ayudar. Esa es la verdadera humildad. Salmo 149:4. Hay una humildad superior cuando lo que predicamos va a la par con lo que hacemos. Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Cuando el Espíritu Santo te tocó y te convenció, ¿qué crees? Te puso un sello. Te puso un sello. Tienes el sello del Espíritu. No apagues el fuego del Espíritu que hay en ti. No lo contristes, no lo entristezcas. Permanece en ese gozo y en esa alegría. Y acuérdate siempre de que esa salvación que Él te ha dado, no la vas a perder. Escucha esto que te voy a decir. Si yo quisiera ahorita así en un acto voluntario desafiar a Dios, porque es un desafío, pues me voy a regresar al mundial a ver qué pasa. Y el Señor me va a decir, ¿sí? ¿De veras quieres regresarte al mundo? Ándale, regrésate. A ver cómo te va. Y allá afuera te va a poner el Señor, va a permitir una serie de cosas. Y de todas maneras vas a regresar para acá. Te va a traer de una pata o no sé cómo te vaya a traer. Y te va a volver a traer aquí a la iglesia y te va a decir, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y para que alguien te arrebate de mis manos, no va a poder, ni tú mismo puedes. Eso que tú sabes en tu corazón y que te acabo de decir,
es lo que le produce a Dios gozo. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Dios es el que ya nos justificó. Si ya nuestra salvación está garantizada, entonces ese es el gozo de Dios. 6. Cuando caminamos en completa rectitud delante de Él, de los hombres, y nos da otro ejemplo, como David, Primera de Crónicas 29, 16, 17. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Mira estas palabras, todo es tuyo, ahí está la mayordomía. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te ofrezco todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Aquí van a construir el templo y todos dieron ofrendas agradables delante del Señor. Muchas ofrendas. Todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Nos vean o no nos vean, nosotros tenemos que ser rectos, hasta con nosotros mismos. Porque hay personas que son tan tremendas que se roban de un bolsillo, ay, y me echan al otro y dicen, no, pues se roban a ellas mismas. Hay gente así, en el mundo. Se roban a sí mismos, en todos los ámbitos. ¿Hay cosas que tienes que arreglar en tu casa? ¿Quieres caminar recto? Sí. Empieza a hacer una lista de las cosas que tienes por ahí pendientes con tu esposa y con tus hijos y en tu casa, y empiézalas a hacer. Empieza a caminar en rectitud. Empieza a revisar tus pagos de agua, de luz, de predial. ¿Cómo andas? ¿Le debes a alguien? Hay que pagar. ¿Tienes ofensa contra alguien? Busca el perdón y busca la reconciliación. Eso es caminar rectamente. No es fácil. No es fácil. Vuelvo a leer el pasaje. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Somos administradores nada más. Un día Dios nos va a pedir cuentas de nuestro cuerpo, del espíritu que nos dio, de la esposa que tenemos, de los hijos, del trabajo. ¿Cómo administraste tú esa casa? ¿Tienes ordenada tu casa? ¿Eres del agrado de Dios? ¡Qué bueno! Si no, empieza a ordenar tu casa. ¿Qué dijo Josué? ¿Mi casa y yo qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Si tú logras hacer estos 6 puntos, empieza con 1, pero empieza 1, 2, 3, y sube el escalón 6. Empieza a arreglar todo eso y dale gozo a Dios. Si ya estás ahí en ese punto, entonces hay consecuencias como todo en esa vida. En este apartado te mostraré lo que el gozo de Dios provoca en sus hijos. Esto es decir, tú buscas el gozo de Dios y Dios dice, yo también te doy. Fíjate la misericordia de Dios, de la que hablamos en el texto anterior. Da prosperidad al cristiano. ¿Quieres ser prosperado? ¿Tienes algunos proyectos que no te han resultado? Es porque no has buscado darle gozo a Dios. Mira ya desde la ley, Deuteronomio 39. La ley dice esto: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Fíjate, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aquí está hablando de la ley, pero tiene una aplicación, o muchas aplicaciones. En el Antiguo Testamento dice, si tú obedeces, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y si no obedeces, estas maldiciones vendrán sobre ti. Acuérdense que lo que ve Dios es nuestra obediencia, nuestra buena intención de agradarle. Si tú tienes esa buena intención, entonces te puede dar el Señor esa prosperidad, no solamente
por tratar de obedecer la ley, sino porque quieres agradarlo a Él. Y eso es importante también. Eso es lo que ve el Señor. ¿Es aplicable? Sí, sí es aplicable. ¿Quieres prosperar tus proyectos? ¿Tienes algunos proyectos? Entonces, aplícate en agradar a Dios. También hace todo tipo de bien al cristiano. Hay cosas que recibimos y que no esperábamos en este mundo. Hay muchas cosas que no esperábamos. Cuando yo me casé, yo dije, ay, pues quiero comprar una casa, y hice todo mi esfuerzo por casarme y por tener una casa. A lo mejor modestita, pero ya una casa propia. En los pueblos pues, se acostumbra un jacalito, el pueblo ayuda, te regalan tejas, te regalan ahí algunas cosas y haces ahí tu casita. Es más, hasta el municipio hay veces que te da, dice, bueno, agarra esta parcela, te la vamos a regalar para que haga ahí su casa. Ahí hace su fosa séptica, su baño y su casita como usted quiera. Y así es en los pueblos. Pero cuando estamos en Cristo, hay muchas cosas que no esperábamos y que el Señor nos las da por gracia pura. Hay veces que nos regala un coche sin esperarlo. Hay veces que nos da un mejor trabajo sin esperarlo. Hay veces que nuestros hijos son prosperados sin esperarlo. Todo por obedecer al Señor. Y piensa en esto, todo lo que te va a dar el Señor todavía en el futuro. Todas las bendiciones. Hay muchas bendiciones que el Señor tiene ahí arriba y que está esperando a dártelas en su momento, en su espacio. No creas que esto se va a quedar así. ¿Cuántas veces no oyes y dices, ay, yo soy uno de esos, No, Señor, yo no quiero predicar, yo no quiero ser diácono, a mí no me mandes, yo de aquí a que vaya allá, cuando me mandes a Guerrero, o a Sinaloa, o a Tabasco, no, Señor, yo aquí en mi casa estoy bien a gusto, ahí tengo mi biblioteca, tengo mi trabajo, ahí tengo 60 pares de camisas, tengo 60 pares de pantalones. ¿Yo ir a predicar? ¿Para qué? Si estoy bien a gusto aquí en mi casa. Y el Señor dice, tú eres el primero en mi lista. Otros dicen, no, yo para que sea diácono. Pues como que todavía me falta, quién sabe. Pero vamos a ver qué dice el Señor, ¿no? Y el tiempo nos da la razón. Hay otros que todavía se van más lejos, dicen, no, mira, yo para ser pastor lo voy a pensar. ¿Quién sabe? ¿Pero qué crees? Si Dios te tiene designado, te va a tener aquí arriba. A lo mejor no en este lugar, pero a lo mejor en otro lugar. O a lo mejor aquí y en otro lugar también. Son las bendiciones que Dios tiene preparadas. Aquella joven que a lo mejor no está casada, pero es creyente, y dice, ¿cuándo yo encontraré un creyente para casarme? Pues no lo dudes, porque Dios puede dártelo. Dios puede dártelo. ¿Quién te dice que no? Ahora tienes que orar también tú. No vayas a buscarlo ahí en un antro, ahí en el Lobombo, no vayas al Lobombo. Ahí no vas a encontrar a nadie. Ven a una iglesia con sana doctrina, ahí vas a encontrar posiblemente un hermano que le gustes, que empaten y que a lo mejor hagan vida. Jeremías 32:41. Y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ese es el deseo de Dios, mira, de todo mi corazón y de toda mi alma. Cada día son nuevas sus misericordias del Señor. Cuando nos levantamos siempre hay algo nuevo que Dios nos ofrece, nos dice, mira, ahora hay algo nuevo. Siempre nos recibe el Señor con una sonrisa. Siempre, todos los días. No hay día que el Señor diga, aquí estoy. Busca hacernos el bien. Siempre. Libera al cristiano también. Segunda de Samuel 22:20, aplicable también. Y me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. ¿Cuántas personas no nos ha sucedido esto?
nos ha quitado la maldición de la ley, nos ha librado de el pecado y sus consecuencias, de ir a un juicio, de ir al infierno. Ya no vamos a pasar nada de eso. ¿Y qué hicimos? Nada. Todas las cosas ayudan para bien, para nosotros. Aún del mal, Dios puede hacer un bien. ¿Qué le pasó a José? Vendido como esclavo, humillado, le levantaron un falso, fue a la cárcel, después fue sacado de ahí y Dios lo puso abajito de Faraón. ¿Y qué? Todos los apóstoles murieron, hasta Juan, pero a Juan le dijo, tú vas a morir de una manera diferente. Y soberanía de Dios. Hay muchas formas en las cuales el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido y debemos estar agradecidos con Él. Isaías 65:19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Muchas formas, nos ayuda el Señor de muchas formas, de muchas formas. Otra tarea, espero que hayan hecho la otra tarea que les dejé, a ver quién hizo la tarea. Dejé una tarea. ¿Qué tarea dejé? A ver, rasquen ahí en sus apuntes. ¿Sí? ¿Y la hicieron? ¿Sí? ¿No? ¿Mandé? ¿Pero qué están haciendo para ello? Ok, bueno, un avance. Hay un avance. Ahora va a ser al revés. Ahora van a ser al revés. Van a poner en otra hoja todas las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Han recibido bendiciones, ¿no? Muchas. Anótenlas y denle gracias a Dios por ello. También en otro punto dice que da herencia a los cristianos, una herencia incorruptible en los lugares celestiales. Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mira, esto lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Tú te acuerdas que sacó a Israel de Egipto? Los trajo ahí 40 años en el desierto, los llevó a la tierra prometida y se las dio, la repartió y empezaron bien. Después hubo corrupción ahí con el libro de los jueces. En este caso, nosotros vamos hacia la nueva Jerusalén. Ahí vamos a reinar con el Señor. ¿Qué tan preparados debemos estar para ese momento? ¿Tú crees que lo que haces aquí no te sirve? Pero todo te va a servir. Todo lo que haces te va a servir. Todo lo que guardes, todo lo que anotes, todo te va a servir para ese momento. En el ministerio donde nos ponga el Señor, aquí en la tierra, una vez que hemos crecido, debemos de hacerlo de la mejor manera. No vamos a estar siempre sentados ahí, ¿eh? Un día vamos a tener que estar en un ministerio. Hay que prepararnos para ese momento. Finalmente, 3 aplicaciones. Ahí. Quiero que vayas conmigo a la primera, ahí en el libro de primero de Crónicas. Capítulo 15, 25 al 29, ahí tenemos una figura. Te doy el contexto. El arca la tenía el enemigo, los filisteos. No la tenían los israelitas. El Espíritu Santo le pone a David en su corazón rescatar el arca, porque le pertenece a su pueblo. Y van por ella, por el arca.
Pero David estaba tan contento, tan feliz de traer el arca, que empezó a demostrar su gozo a Dios, primeramente, y al pueblo. ¿Sí? Ese es el contexto del pasaje. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed Edom, con alegría. ¿Lo estás viendo ahí? Con alegría. O sea, con gozo, ese gozo del que estamos hablando. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7,000 novillos, 7 novillos y 7 carneros, 7 y 7. Ahora, la palabra clave aquí, ayudándolos Dios, lo tomaron en cuenta, por supuesto. Luego dice el 27, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Fíjate qué importante es el ministerio de alabanza dentro de una iglesia. Es importante. Gracias por nuestros hermanos que nos ayudan aquí en el ministerio de alabanza. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, ser el rey. Y dice el 28, y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo. Otra palabra ahí similar. Y sonido de bocina y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas, todo tipo de instrumentos musicales. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Una sola persona. O sea, todo Israel feliz, pero Mical no. Ella dice que hasta vio con desprecio a su propio marido porque venía gozoso por traer el arca. ¿Cuántos ministerios no han sido destruidos cuando una mujer no está al pendiente del ministerio de su esposo y no lo está apoyando? Hay que tener cuidado en ese punto, ¿eh? Una sola persona. Fíjate nada más. Es importante, sí. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera sido lo contrario? Que ella se hubiera bajado y sabes que yo voy con mi esposo y me gozo porque también viene el arca. ¿No son acaso los dos un solo cuerpo? ¿Buscas tú de manera personal darle gozo a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque David sí lo hizo, ¿eh? Él dio el ejemplo. Y todo el pueblo lo siguió y se gozó. Una aplicación, busca tú de manera personal darle gozo a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya tienes ahí los 6 puntos, pero tú tienes que hacerlo. No va a venir nadie y lo va a hacer. Tú tienes que hacerlo. Enseña a tus hijos a darle gozo a Dios. Ah, caray. Tienes que enseñar a tus hijos. Porque tú tienes un término de vida hasta aquí. Después te vas a morir. Y tienes que dejar una herencia para que ellos aprendan a darle gozo a Dios. Esto también es muy importante. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Esto es fundamental, darle gozo a Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos a darles gozo a Dios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Cómo es un hombre que es con cordura? Es mesurado, es prudente, está atento, es observador, escucha, tiene cordura. No se deja guiar por el momento, ¿no? Sí, lo vamos a hacer, pero vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Y última, enseña a tu comunidad y a tu familia de sangre a darle gozo a Dios. Muchas veces yo sé que no lo vas a hacer con las escrituras en la mano porque no lo van a permitir. Pero vuelvo otra vez a tu testimonio. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Sí? Ahí está la orden. No te dé pena. Ni de mí, dice Pablo.
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. No todo nos va a salir bien, hermanos. Habrá cosas en las que no vamos a tener un éxito, pero gloria a Dios. Si Él no quiere que hagamos algunas cosas, está bien, Señor, hasta donde tú no las permitas. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según el poder de Dios. Entonces, ya tenemos ahí el estudio, tenemos las 3 aplicaciones que son muy importantes y las 6 cosas que debemos hacer. Aunque escuche esto, son citas del Antiguo Testamento, se pueden aplicar al Nuevo. Y se pueden aplicar a la iglesia perfectamente bien. Con esto termino mi estudio.